En nuestra clase de hoy que vamos a ver estructura de un texto, en nuestra materia Principios Primarios, el Ministerio Simeón Trost, la idea es darle las herramientas a ustedes para que puedan interpretar epístolas. Y en nuestra clase anterior examinamos lo que es contexto literario y examinamos lo que es contexto histórico. Esos son los pasos de llevar para nosotros trabajar básicamente exégesis, encontrar el contexto de nuestro pasaje. ¿Cuál es el argumento de Pablo? ¿Cuál es el argumento de Pedro? ¿Cuál es el argumento de Santiago? ¿Cuál es el argumento de Juan? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ellos quieren que yo crea? ¿Qué es lo que están presentando? ¿Cuál es la idea central de ellos? Entonces hoy vamos a ver cómo encontrar la estructura de un texto. Y la idea en cuanto a la estructura, yo la quiero ilustrar como lo hicimos con nuestra clase de esta mañana de homilética. Acerca de que nosotros como humanos, nosotros no solo tenemos los huesos, nosotros también tenemos la médula, nosotros tenemos todos los aspectos que componen el cuerpo humano. Los huesos son como la estructura de un texto. Y aunque es parecido a lo que vimos en homilética, es diferente, solo que estoy usando la misma ilustración. Los huesos son la estructura de su texto, son los que sostienen el texto. Y la médula es la vida que imparte el Espíritu Santo al pueblo de Dios cuando usted entrega ese texto. Entonces, si nosotros no entendemos la estructura de un pasaje, cómo está compuesto el pasaje, cómo está organizado el pasaje, no podremos predicar el pasaje fielmente. Ustedes se acuerdan la estructura que teníamos en el texto que vimos esta mañana de Efesios. Tenía un punto primero, donde Pablo está mostrando cómo luce la vida de los que están sin Cristo y luego cómo luce la vida de los que están con Cristo, pero la idea central de su vida es lo mismo. Así luce la vida de los que están en Cristo. Entonces nosotros necesitamos encontrar la estructura de un pasaje porque eso nos va a reflejar el énfasis. La estructura es cómo está compuesto el pasaje, de qué está hablando el escritor. La estructura nos revela el énfasis, cuál es el punto central, cuál es el argumento aquí, de qué se trata esto, cuál es el tema de esto. Nosotros no inventamos la estructura, ¿ok? No lo inventamos. Nuestra meta, como aquellos que manejan fielmente la palabra del Señor, debe ser encontrar la estructura que fue inspirada por el Espíritu Santo y mantenernos en esa estructura. ¿Cómo lo organizó el escritor el texto? ¿Cuál es el argumento en nuestro texto? Y la pregunta que ustedes surgen ahorita que yo digo esto, pastor, pero ¿cómo es eso de buscar la estructura? ¿Cómo lo hago? No tengo mucho tiempo. Me toca predicar mañana y el pastor me avisó hoy. ¿Cómo hago? Bueno, hay dos consejos que yo le quiero dar cómo encontrar estructuras. Número 1. Voy a anotarlo en la pizarra. Los dos consejos que yo les doy, los voy a desglosar, es 1, leer el texto, y 2, entender el tipo de texto. ¿A qué me refiero con 1, leer el texto? Me refiero que cuando usted va a predicar, si a usted le toca predicar la carta de Pablo a los romanos, lo primero que usted va a hacer para encontrar la estructura es que usted debe leer en varias traducciones. Todo esto que yo le estoy dando ahora mismo, que vimos la semana pasada de contexto, y esto de estructura, se posiciona en un mismo punto, exégesis. Todas estas son herramientas y puntos de cómo usted lograr su exégesis. ¿Ok? ¿Se acuerdan el cuadro de Clooney? El rectángulo. Empieza aquí exégesis, reflexión teológica y contextualización. Usted dirá, ¿y estructura en cuál de esos tres se encuentra? En exégesis. Seguimos ahí en exégesis. ¿Ok? Exégesis. Entonces, el primer consejo que yo le doy para seguir trabajando su exégesis es que usted debe leer el texto en varias traducciones, especialmente literales, como Reina Valera, o de equivalencia formal. Debe leerlo, ver cuál es la idea que quiere comunicar el escritor con esas palabras. Y yo recomiendo también la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, es una buena versión. Y en segundo lugar, entender el tipo de texto. Si usted está estudiando su pasaje, un texto narrativo, es un discurso que lo tenemos en las epístolas o poesía. Pero nos encontramos ¿dónde? En discursos, que lo tienen las epístolas. Las epístolas están llenos de discursos y los discursos están llenos de argumentos.
Si usted vaya a escuchar un discurso del presidente de la República hoy, como es un discurso, usted va a encontrar un argumento. Hay una razón para ese discurso. Voy a comunicar el nuevo aumento salarial. Todo va a girar en torno a eso. Él va a dar sus argumentos, todo, pero todo va a girar en torno a eso. Eso es un discurso, tiene un argumento. En cambio, si usted tiene una narrativa histórica, le van a contar algo que ya sucedió en el pasado. ¿Y cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? Pero el argumento es algo aquí clave, que tienen los discursos. ¿Qué vamos a buscar en los discursos? Fíjense que usted está de nuevo estudiando la carta de Pablo a los romanos. Algunos consejos que les voy a dar para encontrar eso. ¿Qué es lo que usted debe buscar en los discursos? 1. Repeticiones. ¿Qué palabras se repiten? Esas palabras repetidas revelan un énfasis. Usted va a buscar allí ¿qué? Verbos. ¿Qué va a buscar allí? Palabras claves. ¿Qué más va a buscar allí? Transiciones. Por tanto, así que. ¿Qué más va a buscar usted allí? Conclusiones. Estas son algunas ideas que yo les doy. Última. Por último, el escritor está hablando en primera persona o en tercera persona. ¿Lo tenemos claro aquí? ¿Cuáles son las cosas que debemos buscar cuando está en un discurso? Si usted está leyendo Romanos 1, y usted va a estar en el énfasis, porque acuérdense que esta herramienta de estructura, como la de contexto, que vimos en la clase pasada, tienen que ver con la exégesis, encontrar la idea central del pasaje. Usted va a buscar repeticiones. ¿Qué palabras se repiten? Dios los entregó y Dios los entregó. Cristo y Cristo por Cristo. Usted tiene que buscar las repeticiones. Eso le revela un énfasis al autor. Usted va a buscar los verbos. ¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo ahí? Palabras claves. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Transiciones. Por tanto, debido a esto, hay una transición allí. Conclusiones. Un cierre. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que andemos en buenas obras que Él preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. ¡Bum! Conclusiones. Y está hablando en tercera o primera persona. Eso ustedes tienen que verlo. Acuérdense que la primera persona es la que habla. La segunda es a quién se habla. Y la tercera persona es de quién se habla. ¿Vieron eso? Primera persona, la que habla. Yo, Pablo, preso en el Señor. Ajá, la segunda persona, a quién se habla. Oh, hermanos, en Filipenses, os ruego por la misericordia de Dios tal cosa. ¿De quién se habla? Porque a vosotros, tal cual. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, nosotros tenemos pronombres en cuanto se habla en primera persona, en cuanto es singular, yo, mí, conmigo, en plural, nosotros, nosotras. Cuando hablamos en segunda persona, singular, tú, ajá, ti, contigo, vosotros, vosotras, vos. En tercera persona, él, ellos, ellas, las, los. Todo eso, la gramática es vital en este proceso. Y esos detalles les permitirán encontrar cuál es el argumento, cuál es el énfasis de Pablo acá. Así que sin más preámbulo, vamos a hacer un único ejercicio esta mañana para terminar. Y yo quiero que todos, de manera individual, vayan a Romanos 8 y lean del 1 al 11, aplicando cada uno de los consejos que le acabo de dar, considerando estos 6 puntos.
Romanos 8 del 1 al 11. Tienen tan solo 5 minutos, tal vez menos. Imagínense que ustedes están allí en la iglesia. El pastor iba a predicar Romanos 8 del 1 al 11. Pero acaba de llamar 15 minutos antes Rubén, que lo agarró una tranca subiendo a Guarén y no ha podido llegar. Usted lo único que sabe, usted no tiene el sermón de él. De paso, Rubén no usa sermón. Lo que él sabe, lo sabe él solo. Y Rubén le dice, necesito que predique Romanos 8 del 1 al 11. Pero Rubén, dime, bueno, te voy a contar lo que significa. Se cayó la llamada. Tengo que aplicar lo que hemos visto en nuestra materia. Voy a aplicar los 6 puntos, denme 5 minutos, oración y ya voy a predicar. Entonces, ya lo tienen. Romanos 8 del 1 al 11, ejercicio. ¿Qué tienen? Ok, repeticiones de palabras. ¿Qué encontraron? Ley, espíritu, carne, ¿qué más? Muerte, mente también. Ok. Ok. Entonces tenemos palabras claves, tenemos al espíritu, tenemos la carne, pero entre ellas, si clasificamos las que más se repiten, son espíritu, carne, ley y muerte. Pudiéramos decir que son las que más se repiten. Ajá, así es. ¿Está hablando Pablo en tercera persona o primera persona? En tercera persona. Y lo está haciendo en plural. Ajá. ¿Dónde vemos declaraciones claves? Declaración, usted diga, esto es clave lo que él está diciendo aquí. Ajá, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de ahí en partir en adelante comenzamos a ver repetirse la palabra Espíritu y carne. En el verso 9 también hay una tremenda declaración. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En el verso 3 hay otra buena declaración. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, en pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. El 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. También el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces todo eso porque Pablo usando el argumento. Ajá. Porque si vive de esta manera, puede vivir de él. Pero, ajá, miren el 11. Hay otra declaración buena en el 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros corazones mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué parecido tiene el verso 1 y el 11? ¿Qué cosas similares pueden encontrar allí? Da vida, pero también hay algo de esperanza allí, porque está dando garantía. Ajá, 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 correcto, correcto. ¿Dónde de esos versículos del 1 al 11 que examinamos encontraron una transición? No, una transición. En el verso 1 empieza En el 9. Porque que viene un común del argumento que está diciendo. Aquí damos una transición. Mas vosotros no vivís según la carne. Tenemos una transición. Pero si examinamos el contexto literario, que es una de las reglas para encontrar la exégesis en nuestro pasaje, tendríamos que ver los pasajes anteriores, que es lo que dice Ciso. ¿Y qué tenemos en el capítulo 7 de Romanos? Básicamente es una lucha entre la carne y el espíritu. Es lo que Pablo está presentando en el 7. Totalmente, esa misma palabra la tenemos en el 8.2. Pero en el 7 entonces Pablo viene enfatizando la lucha entre la carne y el espíritu. Imagínense que... Ajá. Totalmente, cualquiera. Pero imagínate que el domingo pasado te tocó predicar Romanos capítulo 7. Ya voy para allá. Y tú estás predicando el domingo pasado, te tocó en Romanos 7 y tú estás predicando, hermano, la vida cristiana es una lucha. Y a veces vas a sentir que estás perdiendo. Que no quiero hacer eso, hago. Estás predicando eso el 7. ¿Cómo sale esa gente? Dice, de verdad que tú estás fuerte. Miren Romanos 7:25. Romanos 7:25.
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que existe una transición entre el final del capítulo 7 y el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, hay una transición, ¿se dan cuenta? Nuestro pasaje termina en el verso 11, ¿verdad? Y tenemos una transición, donde dijeron ahorita, en el 9. Transición que culmina en el 11. ¿Bien? ¿Están viendo el panorama de Pablo aquí en Más Ancho? Pastor, y en el 10, ese pero si están en Cristo, quiere decir que ellos van a poder ganar esta lucha si están en Cristo. Ok. Entonces lo que tenemos, entonces lo que tenemos en el verso 9 es que hay esperanza para el pueblo de Dios. Cristo es esa esperanza. Esa es la garantía que ellos tienen ahí. Y en el verso 11, todos los que están en Cristo, para ellos que no hay condenación, con lo que Pablo empezó diciendo en el 1. Pero ¿quiénes son los que están en Cristo? Para luego decir en semejanza de carne de pecado, es decir, lo que quiere decir que Cristo, hay una esperanza para el creyente, porque yo también puedo hablar mucho de los ministros para esa esperanza de que los que ellos también pueden ser salvos, pues Cristo lo puede. Totalmente. Entonces, pero Pablo lo que nos está enfatizando aquí, que quiénes son los que tienen esa garantía, los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Pablo lo deja bien claro, los que no andan según la carne. Pero la razón por la que ellos no andan así es por más allá. Es porque ellos están en Cristo. Es porque el Espíritu Santo los ha capacitado. Porque pudiera pararte tú y decir, hermanos, mi sermón es titulado características de los que están en Cristo y características de los que andan según la carne y los que andan según el Espíritu. Pero Pablo eso es lo que está tratando de hacer. Acuérdese lo que hizo en el 7. Los hermanos vienen con la carga de la lucha que hay entre la carne. O sea que el 8 es un capítulo sumamente esperanzador, pero donde ellos hayan su garantía es en el Espíritu Santo, el cual resucitó a Cristo de entre los muertos, que mora entre ustedes. Esa es la garantía, que ese mismo poder que lo levantó de entre los muertos, que los ha levantado a ustedes de la muerte espiritual, es la garantía de ustedes vencer en esta lucha. O sea, lo que está diciendo Pablo es que aunque estén en esa lucha que ellos tienen, que no es cualquiera, recuerden el capítulo 7, que a pesar de que ellos están en esas luchas, los que están en Dios, por medio del Espíritu Santo, van a ganar. No porque son fuertes, sino porque Jesucristo está vivo. Él fue el que fue levantado por medio del Espíritu de Dios. Se puede decir que es una conclusión, lo que no está dentro de los versículos que vienen el 11 y el 13. Yo no llegaría hasta allá todavía, porque de nuevo tenemos otra transición. Porque es que, exactamente, pero es la misma idea que Pablo viene desglosando. De nuevo vuelve, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, es básicamente su misma idea. Pero el capítulo 8 lo que está dando una garantía que ellos están recibiendo por estar unidos a Cristo por medio del poder del Espíritu de Dios. Por eso es que se repite tanto. Y justamente lo hallas luego del capítulo 7. O sea que tenemos una gran esperanza y una seguridad que haya los creyentes a través por estar en Cristo, por medio del Espíritu de Dios. Pero no, Pablo no está, la idea de Pablo aquí no solamente yo te voy a probar cómo luce alguien que está en la carne y cómo luce alguien que está en el Espíritu. No. Porque pudiéramos predicar ese pasaje y es como si Pablo más bien sigue dejando sin esperanza a la audiencia que le dijo toda esa cantidad de cosas en el 7. ¿Sí me entienden? Entonces, encuentran el énfasis revelado en el capítulo 8, la esperanza que hay en el Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que mora también en el pueblo de Dios, que eso lo está enfatizando allí, que aunque hay luchas, que él las ha enfatizado en el 7, los que están en Dios, por medio del Espíritu de Dios, van a ganar en esa lucha. Por una razón, porque Él venció. Él venció. Por eso podemos dar muerte a la carne, por esa razón. Que es lo que Pablo está diciendo, que lo que quiero hacer eso hago, que me siento. Ahí está, hay una gran esperanza para ellos.
Pero ¿cómo encontramos el énfasis revelado en Romanos 8? Solamente haciendo esto. Hermanos, lo hicieron en 6 minutos y algo de segundo. O sea que ya estaban listos, ya voy a predicarle. Dile a Rubén que se quede tranquilo. Eso es todo, hermano. De verdad que necesitamos encontrar la estructura del texto.